Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empecemos con nuestro tema, el feminismo. Ahí estamos bien. El feminismo es un movimiento político y social, filosófico y cultural que aboga por la igualdad de género y la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. También busca transformar las relaciones sociales para lograr una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades de los hombres. El feminismo más detallado primero abarca lo que es la definición, sigue el origen, los objetivos, los tipos de feminismo, la importancia, la lucha por los derechos de las mujeres, la importancia también del Ecuador con respecto al feminismo. En la definición dice que se basa en la creencia de las mujeres y los hombres que deben tener igualdad de derechos de todas las áreas, incluyendo la política, la economía, la sociedad y también lo cultural. En el origen dice que el feminismo surge como respuesta a la desigualdad histórica y social que han restringido los derechos y oportunidades de las mujeres, especialmente en sociedades patriarcales. Sus objetivos serían eliminar la discriminación de género de todas las áreas de la vida, lograr la igualdad de los derechos y las oportunidades para las mujeres, poner fin a la violencia de género en todas sus formas, transformar la relación social y culturales para que sean más justas e igualitarias. Los tipos de feminismo, o sea, existen muchos tipos de feminismo corrientes, ¿verdad? Como el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo marxista, el feminismo negro y el ecofeminismo, entre otros. Cada corriente tiene sus propias perspectivas y los enfoques para lograr la igualdad de género. La importancia sería que para luchar con una sociedad más justa, donde todas las personas pueden vivir libres de violencia y discriminación, además también contribuye a la construcción de la sociedad más democrática y participativa, donde se tienen las necesidades y los derechos de todos los ciudadanos. La lucha por los derechos es que el feminismo ha luchado por la igualdad de derechos de las mujeres a lo largo de la historia, incluyendo el derecho del voto, el acceso a la educación y el acceso a los trabajos remunerados. La importancia es que el feminismo ha sido fundamental en la lucha para los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho del voto y la protección contra la violencia del género. Seguimos con el tema, el sufragismo, perdón, que fue un movimiento internacional de mujeres que lucharon por el derecho del voto y también de la participación política en igualdad con los hombres. Ese movimiento, que surgió en el siglo XIX, buscaba la igualdad de derecho civil y político para las mujeres, incluyendo la posibilidad de ser elegidos y elegir representantes. Las características del sufragismo es el origen en la expansión, el objetivo principal, la metodología de lucha, el impacto social, la lucha por la igualdad, el avance del feminismo, el cambio de paradigma. También veremos algunos ejemplos de sufragistas y un concepto más o menos explicando el tema. A ver, con respecto al origen, es que se originó en los Estados Unidos y luego se extendió a países como Inglaterra y otras naciones europeas. Su objetivo principal del movimiento es tener el derecho de voto para las mujeres y asegurar su participación en la vida política. Los sufragistas también habían utilizado diversas estrategias, desde la organización de campañas de
concienciación y la presentación de peticiones hasta manifestaciones, protestas, incluyendo la desafiante táctica de la huelga de hambre. El movimiento no solo buscaba la igualdad política, sino también la igualdad en otros ámbitos sociales, culturales, económicos y morales. El sufragismo fue una pieza clave de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, impulsando la incorporación de la lucha de la esfera pública y política. El sufragismo sentó las bases. El movimiento también había desafiado el orden social tradicional que regalaba a las mujeres a un rol doméstico y subordinado, abriendo camino a un mayor reconocimiento de la autonomía y la participación femenina. Los ejemplos de sufragista es Emmeline, que era líder británica del movimiento, fundadora de la Unión Social y Política de Mujeres. Otro ejemplo era Susan Anthony, que ella era estadounidense que jugó un papel fundamental en la lucha por el sufragio feminismo en los Estados Unidos. En sí, el sufragismo es un movimiento histórico que impulsó la lucha por la igualdad de los derechos políticos y sociales para las mujeres, dejando un legado significativo en la historia del feminismo y la participación femenina en la vida pública. El indigenismo, por otro lado, es un movimiento político, cultural y social que promueve los derechos, el reconocimiento y la valoración de los pueblos indígenas en América Latina. Surgió en el siglo XX como respuesta a la discriminación e inclusión histórica en estos grupos. Se caracteriza también por la defensa de los derechos indígenas, la promoción de la cultura indígena, la búsqueda del desarrollo que tenga en cuenta las necesidades y los conocimientos de los pueblos originarios. El indígena se manifiesta en diferentes ámbitos. Se expresa a través de la defensa de los derechos indígenas, la participación de la toma de decisiones, la promoción de leyes que protejan sus intereses en la búsqueda de política pública que promueve su desarrollo. Se manifiesta en la exaltación de la cultura indígena, la promoción de la literatura y el arte indígena, la búsqueda de la conservación, la transmisión y las tradiciones indígenas. El indejismo también se basa en su cultura, en su sociedad, en su léxico, el reconocimiento de los derechos, la promoción de la cultura, la búsqueda de un desarrollo más justo y equitativo. También se refiere a la incorporación de palabras y expresiones de las lenguas indígenas al español como chicle, chocolate, aguacate, tambo. El indejismo ha tenido una gran influencia en la historia de América Latina y ha contribuido al reconocimiento de los derechos indígenas, que ha sido muy fundamental en la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas, como el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la autodeterminación. El indejismo, el indigenismo, ha contribuido también a la promoción de la cultura indígena a través de la literatura, el arte, la música, la danza y también la gastronomía. Entonces, el indigenismo ha contribuido a la búsqueda de un desarrollo social más justo y equitativo, que tenga en cuenta las necesidades y el conocimiento de los pueblos indígenas. En Ecuador, ha sido una fuerza importante en la historia del país, ha sido contribuido a la lucha por los derechos indígenas, a la promoción de la cultura indígena también. Los lideresas indígenas son mujeres que ejercen un liderazgo centro de sus comunidades, generalmente luchando por el derecho de los pueblos y de la defensa de su territorio o cultura. A menudo son defensoras de la naturaleza y sus recursos, así como los derechos humanos y de la justicia.
Las características de las lideresas indígenas es el liderazgo colectivo, que suelen tomar decisiones y actuar al nombre de la comunidad, buscando la unidad y el bienestar colectivo. Otra característica es la conexión de la naturaleza, que muchas lideresas indígenas tienen una profunda conexión con el territorio y lo ven como bien común que debe ser protegido. Lleva a cabo también muchos por la protección de sus derechos, tanto individuos como colectivos. Y a pesar de su importante papel, las lideresas indígenas se enfrentan diversas dificultades como la discriminación, la violencia y el machismo. Otros ejemplos de lideresas indígenas fue Berta Cáceres, Rigoberta Menchú, Mirna y Salomé Aranda. Roberta era defensora del río y fue asesinada en el año 2016. Rigoberta era ganadora del Premio Nobel de la Paz y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Mirna era defensora de los derechos de las mujeres indígenas. Salomé era lideresa indígena del Ecuador que ha denunciado amenazas y ataques. Nema, que era liderada indígena del Ecuador, amenazada en los años 2018. Patricia era lideresa indígena de Ecuador. Adiela era vicepresidenta del pueblo Siona, en la frontera entre Ecuador. Alba era abogada y lideresa indígena que se desplazó por violencia armada a los 13 años y había luchado por la participación de las mujeres en espacios de tomas de decisiones. Marisol García, que era primera y única dirigente mujer en la Federación de los Pueblos Indígenas. Entonces, estas son algunas de las mujeres lideresas indígenas que existen en el mundo, que trabajan con el bienestar del pueblo y de la defensa de sus territorios, a pesar de las dificultades y sus desafíos que también enfrentan